Buenas tardes a todos, a familiares y eh, personas que se han incorporado a este encuentro de psicoeducación familiar, que va a estar centrado en, bueno, en el conocimiento de la esquizofrenia y la van a brindar el doctor Fabián Lamaizón y la doctora María Gesell, ambos médicos psiquiatras de La Plata. Ambos tienen actividad docente de pregrado, son docentes de la Cátedra de Psicología Médica de la Universidad Nacional de La Plata, y también de posgrado en distintos ámbitos profesionales. Y el Centro de Actividad Asistencial y de Investigación es CIAME en la ciudad de La Plata. Bueno, adelante Fabián y María en el orden que ustedes han establecido. Muchas gracias por estar acá y bienvenidos. Bueno, Pedro, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto, así que nada, antes que nada agradecerte por esta posibilidad que nos das. Yo te quiero felicitar por el trabajo que estás haciendo en este tema. La verdad, un referente nacional e internacional. Nosotros, los que nos gusta atender pacientes con esquizofrenia y a interiorizarnos un poco en esto, te tenemos a vos como un referente porque la realidad que el trabajo para familiares que haces desde hace muchos años es extremadamente importante en una enfermedad que, como la esquizofrenia, que ha sufrido vaivenes en el curso del diagnóstico. Eh, digamos, qué sé yo, para que te des una idea, hace unos días vengo de un congreso en Perú donde la titularon a la charla La esquizofrenia no es un cuento. Imagínate que a mí me parece que el título me parece un título un poco peyorativo para una enfermedad tan importante, tan grave, con la cual luchamos todos los días, no solamente nosotros de este lado, sino todos los que están ahí, que día a día sufren con este diagnóstico y con esta situación, con la cual ahora vamos a tratar de dar un poco de actualizaciones. Voy a estar con la doctora María Gesell. María Gesell antes que nada, estoy muy orgulloso de estar con vos y con María, que somos amigos desde hace unos 30 años más o menos, desde que nacimos. Y venimos haciendo estas cosas con el grupo y la verdad es que la verdad que estoy muy contento de poder hacer hoy junto a vos esta charla. Así que, dicho esto, yo quiero ahora, a ver cómo es. Un poco vamos a dar los datos epidemiológicos. Para ponernos en tema, la situación de la esquizofrenia es que esto es lo que dice la OMS en 2018. Más de 21 millones de personas la sufren en el mundo. Y cuando uno lee estos datos por ahí, son un poco mala onda, ¿no? Decir que tienen el doble de posibilidades de morir a edad temprana, pero digamos, más que nada por un síndrome metabólico, por temas cardiovasculares, por el suicidio, que es todo un tema en la esquizofrenia. Pero la idea es que una de las preguntas que nos vamos a hacer es si hemos avanzado. Y yo creo que hace unos 20 años, digamos unos 10 años atrás, decir que tenías un diagnóstico de esquizofrenia, el panorama era bastante oscuro. Y la verdad que hemos avanzado bastante con respecto a esto. Entonces, la idea de esto es saber que las cosas hay que hacerlas bien. Hay todo un tema de un retraso en el diagnóstico. Siempre yo digo, nos cuesta a los psiquiatras ponerle el cascabel al gato, decirle, vamos, esto es una esquizofrenia, vamos a luchar contra esto. O sea, a veces algunos psiquiatras dicen, no, pero lo estás estigmatizando, estás poniendo una etiqueta. Esos conceptos a mí me parecen que no ayudan con una enfermedad en la cual si luchamos desde temprano, si unificamos y estamos todos en el mismo barco desde temprana, digamos, diagnóstico, el pronóstico es mucho mejor. Después les voy a mostrar por qué en el transcurso de mi presentación. Uno de los temas por los cuales, por ejemplo, la mitad de los enfermos no reciben tratamiento adecuado, justamente yo creo que es por esto. Obviamente hay todo un tema económico, políticas de salud pública que hacen muy difícil cada vez más el acceso a la atención correcta. Digamos, fíjense que ahí abajo dice que 9 de cada 10 pacientes de los que no reciben un buen tratamiento viven en países de renta media y baja, pero yo creo que el tema fundamentalmente no sé si es económico, sino es de hablar de esquizofrenia, hacer un buen tratamiento de esquizofrenia sin tanta situación de estigma ni nada. Y digamos, si yo tengo una diabetes o una hipertensión, un infarto, a mí me gustaría que me digan,
tenés un infarto, tenés una diabetes y no tenés una enfermedad, boom, boom, qué sé yo, con términos y con situaciones que quedan ahí y pasan años y no tenemos un tratamiento adecuado, casualmente porque no nos animamos a dar el diagnóstico por una serie de cuestiones que vamos a ir viendo. Una de las cuestiones es que todavía estamos como cuando venimos de España, digamos, la causa exacta de la esquizofrenia no se sabe, pero lo que sí se sabe es que esta diapositiva que ya es, la hemos usado con María un montón de veces, esto ya es viejo porque hoy hay un correlato de hasta un 80% desde el punto de vista de los genes en gemelos, por ejemplo, univitelinos. Ustedes saben que los gemelos univitelinos están en el mismo saco, comparten 100% de genes, distinto a los mellizos que comportan genes 50% y 50%, tal cual si fueran hermanos. Entonces, estos estudios que son de genética cuántica, que nos damos con María en la cátedra, esto no es que un gen me da la esquizofrenia, sino la genética cuántica es gemelos univitelidos nacidos al nacer y separados, y entonces de esa forma uno puede estudiar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, si los gemelos univitelinos que son separados al nacer y aquel que se cría con una familia sustituta que no tiene nada que ver con situaciones psicóticas ni madres esquizofrenógenas, como se creía en un momento desde una teoría psicodinámica, de que la culpa de la esquizofrenia era de la mamá o el papá, etcétera, totalmente nocivo. Cada vez que hay unas charlas que en APF o con vos que escucho estas cosas me ponen de mal humor porque, digamos, el gen es el fundamental acá. Cuando estos pacientes que van a familias sustitutas no tienen relación con familias así, hacen la esquizofrenia solamente por el gen. De esta forma se miden el porcentaje de genes que tienen que ver con la enfermedad. Bueno, 8 de cada 10, 80%, tienen correlato cuando son gemelos univitelinos. Fíjense que va bajando, a ver si voy señalando acá, 17% va bajando, por ejemplo, si es un hermano, un primo, un nieto, el porcentaje va bajando, población general 1%, primos 2%, pero fíjese cómo aumenta el correlato genético cuando son gemelos univitelinos que tienen 100% de genes. Por lo tanto, no se puede negar el correlato que tiene la genética en este desorden, que es, desde este punto ya nos paramos en un lugar distinto a ciertas terapias que hacen de que la enfermedad, como me han preguntado en alguna charla que he dado, y no familiares, me lo han preguntado médicos, agentes de salud mental, hoy 2023, presidentes, me han preguntado si la esquizofrenia es exógena o es endógena. Entonces, este dato es fundamental en esta diapositiva, y a partir de ahí vamos a decir entonces que a partir de un gen, ¿sí? Que, digamos, por una susceptibilidad altera la programación de esa neurona, de esa célula, a su vez esa alteración de esta programación celular va a dar un desarrollo anómala de la célula. Ese desarrollo de células anormales va a dar sistemas neuronales, por lo tanto, la conexión y la sinapsis, que es cómo se comunica una neurona con otra, va a ser disfuncional. Y a partir de ese circuito alterado, que de acuerdo a ese circuito de sistema neuronal alterado me va a dar alucinaciones, me va a dar síntomas negativos, me va a dar síntomas cognitivos que María Gesell va a hablar muy bien, me va a dar síntomas afectivos y ahí aparecen los desórdenes psiquiátricos mayores, o sea, las alucinaciones, los delirios, pero todo parte a partir de un gen en el cual tengan en cuenta, se hereda la vulnerabilidad, nunca se hereda la enfermedad. Ese gen tiene que estar con un aporte, un desarrollo ambiental para que se exprese en determinada época de la vida, que habitualmente es en la adolescencia. Los factores asociados a la esquizofrenia son los traumas, los padres. Estos son todas postulaciones que se fueron haciendo. Se los voy a pasar rápidamente porque muchos de los que están acá lo saben, pero bueno, hoy se asocian a la situación de gatilladores de la enfermedad, a partir de este gen que yo les hablé, que sean padres mayores, la migración interna, o sea, los que viven en ciudad tienen mayor posibilidades que viven en urbe, o los que se van a vivir de urbes, digamos, de poblaciones rurales a ciudades, las complicaciones en el embarazo, complicaciones del parto. Hay toda una teoría del desarrollo inflamatorio, de un virus, de una teoría viral de la esquizofrenia. Por eso nosotros, Pedro y algunos, María también, hemos participado en ensayos clínicos para evaluar la acción de los antiinflamatorios digamos, en el freno de la esquizofrenia o en la no producción de esquizofrenia. Pero son todas teorías que todavía están
en veremos y no han tenido un gran desarrollo aún. Pero sí lo que es importante, el tema de la marihuana. Ustedes saben que en Uruguay se quintuplicó los estados depresivos, no saben qué hacer, liberaron la marihuana y el THC, y lo que más evidencia tiene hoy como factor ambiental y como gatillo de alguien que pueda tener un gen vulnerable para desarrollar una esquizofrenia es el THC, el consumo de marihuana, que a su vez vemos que varios de los médicos lo indican, ¿viste? Para relajarte, un porrito, qué sé yo, y muchas veces vamos a ver que las esquizofrenias van a arrancar no escuchando voces, sino con obsesiones, bueno, después lo vamos a ver un poco, pero, o con depresiones o con trastornos de pánico, y puede ser una esquizofrenia latente que con el uso de cannabis la podemos empeorar o podemos tener pacientes que hacen su primer episodio en un, por ejemplo, episodio de las famosas pacientes que nosotros atendemos, la torta de marihuana o un consumo abusivo de cannabis para el desarrollo o el gatillo de la esquizofrenia. Otro gran tema que nos... Hola, no, ¿todo bien? otro de los grandes temas, perdón, que tenemos hoy como crisis es el diagnóstico de la esquizofrenia. A ustedes que son familiares, yo les comento que van a tener, cada cual va a tener un hijo, un paciente, un amigo que va a tener un complejo sintomático diferente del otro. Y eso es lo que hace que todavía a veces los agentes de salud mental no nos pongamos de acuerdo en poder ver para diagnosticar en forma temprana cuándo es una esquizofrenia. Todos los psiquiatras y psicólogos y los que vemos esquizofrenia estamos acostumbrados a diagnosticar por un nomenclador que se llama DSM, que reúne o pide una serie de criterios que se reúnan para el diagnóstico, donde, por ejemplo, vamos a ver esquizofrenia catatónica, hebefrénica, residual, y el diagnóstico hoy es un poco más complejo porque viene con un montón de síntomas en complejos dimensionales que ya les voy a mostrar. Pero la historia natural de la enfermedad para diagnosticarla, lo importante es poder hacerla acá, en las fases premórbidas. ¿Qué se llaman las fases premórbidas? En primera infancia, cuando el paciente aún todavía no tiene síntomas y desde la escuela nos empiezan a llamar, o los amigos, o el mismos padres empiezan a notar que hay ciertas cuestiones que llaman la atención. Por ejemplo, algún déficit cognitivo, alguna situación en la cual el alumno o el niño le cuesta entender, sobre todo lo que va a hablar muy bien María, la parte de la cognición social, cómo se maneja socialmente este niño con sus pares, si se queda en el recreo aislado, si se junta, a ver, ¿cómo es esto? Si no te hace berrinches cuando va a la casa del amiguito. Otros son los temas motores, leves, y sociales, como muy bien describí. Ahí siempre hay que tener en cuenta si los genes, ¿no? Si yo tengo un niño con estos comportamientos, y ahí sí pesa el gen, no sé, el tío, la abuela o el primo tiene un diagnóstico de esquizofrenia, ahí habría que empezar a sospechar de la posibilidad de empezar a hacer estudios. Posteriormente viene ya la fase prodromal, donde la fase prodromal no siempre escucha voces ni está paranoide. En la fase prodromal es un chico, por ejemplo, que puede seguir con estos comportamientos anómalos, con una cuestión funcional, ese aislamiento, esa necesidad de estar jugando en su compu y no comunicarse con el resto, de pasar horas, de algunas dificultades escolares, y siempre teniendo en cuenta los genes en base a esto. Ya acá, como decía mi jefe, el diagnóstico lo hace el verdulero, lo hace el carnicero, lo hace cualquiera, o el ambulanciero cuando viene en la ambulancia con el paciente. Escucha voces, delira, los psiquiatras no podemos seguir llegando recién en esta fase para el tratamiento de la esquizofrenia. Creo que el gran, el gran tema en esquizofrenia, por lo cual hay un montón de grupos en el mundo estudiando, son las fases prodromales, o sea, lo que pasa en medicina, ¿no? La prevención. El gran tema en medicina es prevenir. En esquizofrenia serían las fases Z que están en celeste y en marrón. Ya el resto es tarde. Pero bueno, los tratamientos están en base a la fase psicótica, que una vez que estos síntomas se reducen o se controlan, hay buena medicación para el control de síntomas positivos. Posteriormente empezamos en una fase que fluctúa y que tiene evolución tórpida con movimientos donde pueden prevenir los síntomas negativos, que son, después lo voy a describir, pero las apatías, los desganos, no me baño, no tengo ganas de salir de casa, y un deterioro funcional que significa que cuesta mucho que vuelva a ser alguien como lo era en forma previa. Eso ya es la fase de forma estable.
Lo interesante de este cuadro que ustedes quieren que vean es bastante novedoso, porque si yo les contaba que el 1% de la población mundial se cree que tiene esquizofrenia, si nosotros viéramos la esquizofrenia en este complejo sintomático, va a haber más esquizofrenia. Yo creo que la esquizofrenia se subdiagnostica y se llega tarde porque todavía no nos ponemos de acuerdo para hacer un diagnóstico correcto. Los síntomas positivos, para que ustedes sepan, son alucinar y delirar. Me sigue la feral, me están mirando, en la pared hay gente, el vecino me mira, vos dijiste algo de mí, que puede movilizar o no la conducta, y entonces ahí o se controla ambulatorio o se interna. Después vienen los síntomas cognitivos, que le voy a dejar a María que hable de esto, que es donde va a desarrollar. Los síntomas negativos, que son las 4A: apatía, abulia, adinamia, aplanamiento, son síntomas con los que para mí son los síntomas de la esquizofrenia. O sea, un paciente puede nunca escuchar voces y nunca decir que lo sigue la Ferrari, y nunca tener delirios y alucinaciones, y puede tener una esquizofrenia simplemente por ir apagándose su capacidad volitiva, afectiva, conductual, que obviamente se confunden con depresiones, pero no responden con antidepresivos porque el área cerebral con el cual está emparentado esta situación es distinto al de una depresión. Otro de los problemas graves, sobre todo después de la pandemia que me pasó, no sé si a María y a Pedro le han pasado, de los síntomas afectivos, que por ejemplo los obsesivos que se psicotizan. El tema de el chequeo, el control, el tener síntomas, por ejemplo en pandemia, empezar a no salir por contagiarse, empezar a no salir porque si algo va a pasar, o hacerse controles excesivos, que terminan con conductas muy bizarras y terminando en episodios psicóticos. Uno de los ejemplos clásicos está en aquel que acumula, hasta que me han tocado pacientes que tienen cosas hasta arriba del techo, la pieza llena, cierta mugre, o sea, desde la obsesividad pasa a una psicosis. Esos son los síntomas afectivos dentro de la esquizofrenia, que nos cuesta mucho hacer el diagnóstico porque hay muchas peleas entre los diferentes especialistas. Lo mismo que las famosas fobias sociales. No sale porque le da vergüenza, porque tiene miedo. Ese es otro de los complejos sintomáticos. Y fíjense que el tema acá tiene que ver con su nivel de, a ver si de situación funcional social, de autocuidado, laboral, interpersonal, ocupacional. Cualquiera de estos complejos que me dé alteraciones en estas áreas puede ser una esquizofrenia. O sea, el tipo no escucha voces, pero tiene alteraciones interpersonales, ocupacionales, familiares, puede tener una esquizofrenia. El tipo tiene un TOC severo que da alteraciones funcionales, puede tener una esquizofrenia. Últimamente, ciertos investigadores han puesto estos complejos nuevos, que es el abuso de sustancias dentro de la esquizofrenia, que es un complejo sintomático diferente, distinto, porque obviamente cada uno de estos complejos sintomáticos, positivos, cognitivos, afectivos, negativos, tienen una evolución diferente. O sea, evolucionan diferente uno de otro porque hoy se sabe que implican ciertas áreas cerebrales relacionadas con los distintos complejos sintomáticos. Y, ¿por qué no? Otra situación es la esquizofrenia resistente, que es un 30% de los pacientes. Se estima que 3 de cada 10 pacientes van a tener una resistencia y no van a responder adecuadamente a los antipsicóticos convencionales, por lo cual es un dominio que se estudia distinto. Como así también es un dominio que se estudia distinto el abuso de sustancias y los demás. Uno de los temas interesantes es si esto que yo les hablaba al principio, si no, pacientes que no están bien tratados es porque tardamos en darle el diagnóstico, y uno de los temas es el estigma, una situación no tan fuerte en Argentina solamente, en el mundo hay una teoría antiestigmatizante que me parece muy bien, no sé si aplica a una enfermedad como la esquizofrenia, si considerar que vos estás estigmatizando por dar un diagnóstico a tiempo, esto es un tema de charla más global, pero ya como los asiáticos nos ganan siempre, nos mandaron el COVID, o sea, son los que van adelante de todo, son los de la tecnología. Ellos ya están ensayando cambios en el nombre. La pregunta es, ¿esquizofrenia está bien la palabra? No es la misma palabra el cuco del tema. Entonces, por eso, estas preguntas se hacen en el mundo, y ya en Japón y creo que en China están ensayando nombres como trastornos de las alteraciones funcionales cerebrales, algo así, traducido bien, no sé cómo es, pero para evitar este estigma y empezar cuanto antes a tratar la enfermedad. Otro de los temas es esto que les contaba. Como hay tanta discusión en el diagnóstico, está tratando de verse de qué hablamos cuando hablamos de esquizofrenia. Más que nada,
para ponernos de acuerdo en el tratamiento, porque obviamente que en estos complejos dimensionales que les mostré anteriormente, que son estos, diferentes antipsicóticos, que después al final lo voy a hablar muy poco de tratamiento, porque lo vamos a dejar para el final de la charla, por eso yo no quiero entenderme mucho, va a funcionar cada antipsicótico en diferentes complejos sintomáticos, ¿sí? Ahora, avanzamos un poco en el tratamiento de la esquizofrenia. Obviamente que sí, obviamente que no es lo mismo tener esquizofrenia en 2001 que en 2023, que en 2010 que en 2023. Primero, el objetivo del tratamiento en el siglo XX era, chau, sacamos los síntomas y se acabó. Listo, el tipo no delira más, no escucha más voces, el tipo sale un poquito de la cama y ya está, pero no se tenía en cuenta si tenía una vida funcional a la previa. Considerábamos un éxito como psiquiatras diciendo no escucha más voces, no lo sigue más nadie. Hoy vamos a lo que se llama, digamos, recuperación. El concepto de recuperación es un poco más amplio que el de remisión y tiene como objetivo la calidad de vida, la funcionalidad, disminuir las hospitalizaciones. Y esto es un poco a donde se apunta hoy. Pero un tema interesante para ustedes que son familiares, a mí me parece que esto tiene que quedar claro. Porque recuperar y remitir no es lo mismo. O sea, ¿qué significa? Que a veces nosotros no vamos a apuntar hoy, como estamos hoy, a la desaparición total de los síntomas. Nosotros no queremos. Yo creo que cualquier psiquiatra que atiende un paciente no aspira a decir, nunca más va a estar suspicaz, nunca más va a estar saliendo a la calle y mirando un poco más que el resto. Pero sí vamos a tener en cuenta la evaluación funcional, digamos, si se reintegra, si puede volver, si puede tener ese trabajo que quería, si puede estudiar. Entonces, eso es recuperar. Remitir es muy complejo. Todavía la investigación clínica, nosotros trabajamos mucho en investigación clínica, mucho en fármacos a futuro, y sabemos que hay varios targets con los cuales todavía hay que seguir remando, pero sí es interesante que tengamos en cuenta que no hay que ponerse mal cuando el paciente no remite, sino buscar que recupere. Si el paciente recupera y va haciendo las cosas que él necesita funcionalmente con alguno de los síntomas, eso se considera una recuperación a los targets de hoy. Eso es 2021. Uno de los temas es el empoderamiento. Antes decíamos, No al te paciente lo... apagues, que seguro que quieres escuchar algo más interesante. Anda. Perdón, hay interferencia. Al empoderamiento significa que hoy en día a ningún psiquiatra se le ocurre dirigir la medicación sin que el paciente participe ni nada. O sea, hoy, antes decíamos esquizofrenia, juicio desviado. Cuando nosotros decíamos juicio desviado, tengo interferencia. Si pueden, pónganme pausa. Em, un poco lo que les decía, los nuevos tratamientos y el futuro tienen que ver con los conceptos de empoderamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Obviamente remitir los síntomas, buscar un tratamiento continuo y, como les decía, buscar la calidad de vida, el empleo, la salud y el bienestar, mejorar la funcionalidad. Pero fíjense una cosa que les voy a mostrar. Todavía 4 de cada 10 pacientes tienen una recaída dentro del año. Por lo tanto, esta situación hace que nosotros sigamos insistiendo en la posibilidad de un tratamiento que tenga a largo plazo una aceptabilidad y una compliance entre el paciente y el médico, en la cual, por eso les decía lo del empoderamiento, lo que el paciente participe, lo que el paciente diga, esto me hace bien, esto hace mal, y que sea una cosa más discutida que antes como que era más verticalista. Nosotros decidíamos si el paciente tenía que cumplir a rajatabla sin ningún tipo de participación, porque teóricamente un esquizofrénico no tenía juicio crítico y no podía participar. Hoy, estos son los targets. Fíjense que todavía la recaída es un gran tema. La recaída tiene consecuencias enormes con los cuales el barco en el cual tenemos que manejar todos unidos, familiares, pacientes, el médico, es evitar estas recaídas, porque fíjense lo que pasa en cada recaída. Hay alteraciones médicas, hay alteraciones forenses, temas forenses. O sea, hoy internar un paciente con el nuevo ley de salud mental, donde depende del juez, que el juez nos diga se interna o no se interna, es un tema muy complejo donde los psiquiatras no queremos pasar. Hay temas económicos, pero básicamente el tema de esta diapositiva es las partes biológicas. Fíjese que en cada recaída lo que va pasando con su cerebro. Por eso no admito
No admito que me digan que la esquizofrenia es una enfermedad exógena, que es de la madre esquizofrenógena porque tuviste una mala infancia. Fíjense que es una enfermedad neuropsiquiátrica cuando nosotros vamos teniendo recaídas. Fíjense los ventrículos, este cerebro a medida que va teniendo, después de 8 recaídas. Este es el primer episodio psicótico. Después de 3 recaídas y después de 8 recaídas, lo que vamos viendo es que hay un deterioro a nivel cerebral, por lo tanto es interesantísimo poder tener un paciente bien tratado porque esto evita muchísimo la recaída. Y esta diapo la pongo, no es para ustedes, es para temas médicos, es complejo, pero simplemente para que entiendan que el remedio no es peor que la enfermedad. Muchos de los psiquiatras que yo veo más jóvenes generalmente que están en un sistema de atención han evaluado la posibilidad de quitar el fármaco, de dar altas a los pacientes. Yo creo que cuando el diagnóstico es la esquizofrenia es como tener diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. El tratamiento anda bien mientras esté en tratamiento. Es una enfermedad tratable, con mejor pronóstico que antes, mucho mejor, diría hasta con buen pronóstico, pero si el paciente está tratado, porque todo eso hacen los antipsicóticos. Cualquier antipsicótico que sus familiares tomen, olanzapina, quetiapina, clozapina, risperidona, están haciendo un mecanismo antiinflamatorio, porque en realidad este deterioro que yo les mostraba acá es por inflamación, fíjese, activación microglial, bueno, es por neuroinflamación. Entonces los tratamientos evitan esta inflamación, evitan el deterioro cerebral, por lo tanto es importantísimo que estén muy atentos a la compliance, o sea, a que el paciente esté tomando muy bien su antipsicótico. No le voy a leer todo lo que dice ahí porque ustedes lo leen, pero es bastante claro. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos recaídas? Obviamente, si al principio respondió en una semana, en cada recaída va a costar un poco más que recuperes. Aumentan la gravedad de los síntomas residuales. ¿Qué quiere decir? O sea, si antes se le fue muy bien el desgano, ahora está un poco más desganado en la segunda recaída que antes. Acuérdense cómo queda el cerebro en cada recaída. Aumenta las resistencias, hay toxicidad, hay deterioro cognitivo, hay riesgo de suicidio aumentado. Y fíjense que cuando nosotros les decimos a nuestros pacientes, bueno, puedo tomar el fin de semana, así yo dejo un cachito de la medicación y uno, con tal de que tengamos teniendo este vínculo con el paciente, decimos, bueno, está bien, el sábado no la tomes, el domingo no la tomes. Y este estudio lo que muestra que falta de tomas parciales aumenta en 5 veces las posibilidades de recaída. Por lo tanto, lo que muestra es que si el tratamiento es prolijísimo, quintuplicamos la posibilidad de no recaer, con lo cual es muy importante la compliance y el tratamiento continuo. La pregunta del millón, ¿cuáles son los mejores? Esto lo voy a dejar todo para después. Ahora, en un ratito chiquitito, me quedan 2 diapos. Va a empezar la doctora María Gesell. Yo acá como médico hablo nada más que de los fármacos, pero esto es increíblemente mejor si la terapia es psicológica, sobre todo cognitivo-conductual. No se aceptan en este caso terapias de no base científica, ¿eh? Terapias psicológicas en las cuales, por ejemplo, no tienen evidencia las terapias de vidas pasadas, etcétera, más allá que el paciente la puede hacer. Yo digo que siempre y cuando haga tratamiento farmacológico y haga su terapia en serio, después puede hacer todo. Las terapias interpersonales, sistémicas, donde se cita al familiar y se habla mucho, tienen un pronóstico mucho mejor. Muchas veces las opiniones del padre y la madre son iatrogénicas o son, digamos, hacen mal o bien. Muchas veces esto es fundamental, porque obviamente que el diagnóstico altera toda la dinámica vincular, obviamente esto es un trabajo enorme. A mí me gusta mucho lo que hace tanto a AFE como a PEF. A AFE recomiendo sobre todo esta cuestión interpersonal, ustedes decirle de un día para otro el diagnóstico, nosotros los médicos lo hacemos y lo citamos en 15 días, un mes, y en el medio queda un bache enorme en el cual quizá tampoco la psicoterapia semanal alcance a cubrirlo, por lo tanto todos estos lugares que muy bien dirige Pedro, me parecen que hacen como una cosa de terapia interpersonal, donde ustedes pueden sacarse las dudas, porque es impresionante cómo las recaídas, aparte de los fármacos que les hablé, que obviamente tienen que ser prolijos, cómo las palabras, les recomiendo el libro de Pedro, Las palabras importan, que eso tiene una orientación un poco para lo que es televisión y gráficas, pero acá llevado a lo que es la dinámica de todos los días de la mesa, de levantarse a la mañana y lo que se dice,
puede resultar muy bueno o muy malo para la evolución del paciente. Y entonces acá se tienen en cuenta lo que genera en cada uno de los integrantes de esa familia el diagnóstico, este impacto, esta situación de trauma psicológica, la situación de dar el diagnóstico. Entonces esta dinámica funciona bien o mal de acuerdo a cómo nos paremos frente al problema. Entonces ahí la terapia interpersonal sistémica cumple para mí un rol trascendental a la par o más de la terapia individual por parte del paciente. No le vamos a preguntar a San Google, nos van a preguntar a nosotros, a María y a mí, cualquier pregunta. Yo ahora voy a dejar el paso a María y vamos a después charlar todas las preguntas que tengan sobre el tratamiento, que en lugar de dar una clase magistral de tratamientos, vamos a escuchar lo que ustedes me puedan preguntar. Así que, María, te doy paso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. María, Bueno, muchas gracias. María, ¿te puedo Sí, interrumpir un minutito? sí, Para hacer sí, una cómo no, Pedro. aclaración, para hacer una aclaración. Ya varias personas, varios integrantes, participantes de este grupo, han enviado preguntas al chat para, bueno, para los expositores, ¿no? A medida que, bueno, vaya hablando María y después creo que Fabián también va a complementar algo más, sigan haciendo las preguntas en el chat y al final las vamos respondiendo. Fabián, te voy Mm. pasando las que aparecen, que las compilé en tu chat de Bueno, WhatsApp. ¿Mm? Bárbaro. dale, dale, Pedro, Bueno, dale, adelante, dale, adelante María. dale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por la invitación de esta participación. Súper interesante y muchas gracias a toda la gente de AFE que trabaja tanto para que también esto ocurra, ¿no? Estas reuniones se lleven a cabo, sé del trabajo que hay dentro del grupo de familiares. Ya tuve la suerte de poder participar en otro año con alguna charla también. Y bueno, y agradecerles también, ¿no? Porque como sabemos, esta enfermedad tiene un impacto tremendo y es necesario trabajar en equipo con la familia, que son los que van a poder ayudarnos a nosotros, a los pacientes, van a poder ayudarnos en todo sentido, desde transmitirnos cómo está el paciente, desde ayudarnos con la compliance, con el apego al tratamiento, que es fundamental, como decía Fabián, importantísimo, y para, de alguna manera también, a ayudar un poco a veces a la psicoeducación del paciente, ¿no? Porque a veces uno puede trabajar con ciertos pacientes ayudándolos a identificar ciertos síntomas que tienen que ver o que a veces se anticipan a un brote o a situaciones que después van empeorando. Entonces uno puede hacer psicoeducación, uno puede trabajar con estos pacientes, ¿no? Y con ustedes que son la familia. Que son la familia que sufre, porque todos estos pacientes, sabemos, hay mucho sufrimiento de por medio. Y bueno, entonces un agradecimiento también a todos ustedes que acompañan en lo que es el tratamiento, ¿no? Bueno, vamos a hablar más que nada hoy, lo que les habíamos preparado es en referencia a lo que son los síntomas cognitivos, ¿sí? O sea, hablar un poco de la cognición, que yo sé que ustedes estudian y saben un montón de esquizofrenia porque han leído mucho, se interesan mucho sobre la patología y demás. Así que, pero bueno, siempre uno desde la humildad aporta experiencia, ¿no? Entonces, hablar un poco de lo que es la cognición, de que porque ustedes por ahí van al médico y el médico les dice, no, en este momento están con síntomas cognitivos, con síntomas negativos, y a veces ustedes si bien pueden ir a un libro y leerlo, a veces es como difícil entender ciertas palabras, ciertos conceptos que son médicos, y vamos a tratar de traerlos un poco a lo que es la clínica del paciente, ¿no? De estas personas que padecen esquizofrenia con toda este abanico de síntomas que describió Fabián, que es muy variado. Entonces, y vamos a hablar un poco de lo que son los síntomas cognitivos, porque consideramos que tanto los síntomas cognitivos como los negativos son un poco la base de la enfermedad, un poco como los síntomas importantes, ¿no? Como ya los antiguos psiquiatras lo pensaban, y además que son los síntomas que nosotros vemos, que son los que perduran aún después de lo que llamamos brotes, con los síntomas psicóticos, con las alucinaciones, los delirios.
que muchas veces comienzan un tratamiento y estos síntomas pueden disminuir, pueden bajar bastante, pero observamos que tanto los síntomas cognitivos como los negativos persisten. A pesar, o sea, o en los periodos de intercrisis o interbrotes, cuando pareciera que llegó la calma para ese tipo de síntomas, seguimos observando que el paciente tiene problemas para relacionarse, tiene problemas por si se quiere concentrar para ver una película, para leer un libro, para sostener una conversación, ¿sí? Que tiene dificultad para dirigirse entre sus pares o en su familia o en los distintos contextos. O también observamos que hay fallas, por ejemplo, en el planeamiento de tareas cotidianas que suelen ser para nosotros simples y para ellos no lo son tanto. Entonces vamos a ver que persisten estas fallas a nivel interpersonal, que les cuesta, por ejemplo, desarrollar tareas sencillas como ir a un lugar y hacer una compra, por ejemplo, eso incluso también les cuesta porque, bueno, hay problemas y en la detección de los distintos contextos, ¿no? Ahora vamos a ir viendo entonces cuáles son los síntomas que uno va observando y que persisten y qué implicancias pueden tener estos síntomas, porque cuando hablamos de cognición, hablamos, sí, de síntomas como la atención, como la memoria, como la percepción, que ustedes, sin ser médicos, tienen un concepto formado de estas palabras, ¿sí? Ustedes tienen un diccionario mental, si yo les digo memoria, saben a lo que me refiero, si les digo percepción y atención. Entonces, todas estas funciones que son básicas, cognitivas, hay una alteración en la persona que tiene esquizofrenia y ustedes se van a ir dando cuenta a medida que se las vaya nombrando cuáles serían las alteraciones, van a ir viendo que sí, que las han observado. Y a su vez, este tipo de alteraciones en la sintomatología cognitiva trae aparejada también una repercusión en su vida, que entonces, por eso a veces se habla de síntomas cognitivos basados en lo que son la atención, la memoria y la percepción, y otros síntomas que se llaman cognitivos sociales, que tienen que ver con la repercusión de estos síntomas a nivel interpersonal, o cómo estos síntomas a veces influyen en la capacidad de percibir la cuestión afectiva o mental de los otros, ¿sí? Que es tan importante en nosotros, porque ustedes no se olviden que nosotros somos seres sociables por naturaleza y que el tema de la interacción social interpersonal es fundamental para nuestra salud. Entonces, que una persona se vea vulnerable en ese aspecto o que tenga una discapacidad en ese aspecto es muy importante y tiene una repercusión muy severa para su calidad de vida, ¿sí? Ya sea familiar, laboral, social. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, a ver si puedo compartirles. Mm, mm, mm. A ver. Tratar de ver. Ahí está. Sí, ahí pueden ver. Sí, sí, poné pantalla completa. Ahora ya está la pantalla completa, ¿lo Vale, ven bien? Sí, ¿no? perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos, como les decía, vamos a hablar de cognición. ¿Qué es la cognición? Porque sí, por supuesto, como la palabra lo indica, ustedes dirían, bueno, tiene que ver con conocimiento. Sí, pero la cognición tiene que ver sobre todo con qué es lo que hace, digamos, nuestro cerebro con lo que recibe en principio, ¿no? Nosotros vamos a formar una idea, un juicio, un razonamiento, o vamos a sentir algo y vamos a obrar en consecuencia, luego de haber percibido o recibido cosas del exterior, o sensaciones, o a los cuales le vamos a dar un significado, ¿sí? Entonces la cognición va a ser un constructo. Por un lado va a estar formada por lo que vemos o por lo que oímos, ¿sí? Y a eso le vamos a dar un significado subjetivo y personal. Entonces eso es un proceso de valoración y de vinculación. Yo vinculo la información, o sea, lo que me llega, con el concepto que tengo de eso que me llega. Porque esto es la definición en general de lo que es la cognición. Como vamos a ver, estos pacientes, ¿qué pasa? Que hay una alteración ya desde la percepción, o sea, ya hay una alteración desde lo visual, desde lo auditivo. Entonces, la idea que yo me puedo formar o la cognición que yo puedo elaborar,
si tengo una esquizofrenia y tengo este problema, ya arranca desde el vamos, porque ya hay una dificultad, hay un problema en lo que es la percepción. Entonces yo voy a percibir algo que tal vez no sea lo que perciba el resto, y voy a elaborar un juicio, un concepto en base a eso que yo percibo y eso que yo pienso en base a eso que estoy recibiendo, ¿no? Entonces, dentro de las funciones cognitivas, ¿cuáles serían las que vemos con más afectación en los pacientes con esquizofrenia? Ellas son la memoria, ¿sí? Dentro de lo que es la memoria, nosotros tenemos diferentes tipos de memoria, que las llamamos memoria de trabajo, después tenemos, que está dentro de lo que sería una memoria de corto plazo, o sea, tenemos divisiones de la memoria que no vienen al caso en esta charla, ¿sí? Pero bueno, están nombradas acá porque son específicamente ciertos tipos de memoria. La memoria de trabajo, que es una memoria que lo que ustedes tienen que entender es que es una memoria que nos sirve para realizar tareas, ¿sí? Yo cuando realizo una tarea guardo distintas informaciones y las traigo al mismo tiempo para poder realizar una tarea determinada. Esa memoria de trabajo está alterada, por lo cual muchas veces estos pacientes a la hora de realizar una tarea puntual y específica fallan también, ¿sí? Porque les falta algún dato o porque hay algún problema en la recopilación de esa información que tienen guardada en esta memoria. La memoria declarativa también se ve afectada. Esta memoria es una memoria de más de largo plazo, es una memoria que nos permite incorporar desde tener como un lenguaje interno, como si fuese un diccionario mental de cada cosa que nosotros observamos o pronunciamos, ¿sí? Y también es la memoria que nos puede llegar a ubicar, es la memoria episódica, que tiene que ver con ubicar nuestros recuerdos en un tiempo y en un lugar, ¿sí? Esto también está afectado en estos pacientes. Por eso a veces ustedes pueden ver que se confunden o que mezclan por ahí sucesos con distintos tiempos que no coinciden, ¿sí? O que a la hora de asociarlos se equivocan. Después, otra de las funciones, después igualmente las vamos a ver a cada una de ellas. Después dentro de lo que son las funciones cognitivas, también tenemos el funcionamiento ejecutivo. Este funcionamiento lo ubicamos en la parte de adelante de nuestro cerebro, se vincula sobre todo a lo que sería el lóbulo frontal, y tiene que ver con la puesta en marcha de una serie de conductas que van a aparecer como resultado también de toda una cuestión hilvanada que viene siendo desde lo que planificamos, el objetivo que nos propusimos y qué cosas vamos a hacer para lograr ese objetivo, ¿no? Tenemos alteración también de la atención, dentro de lo que es la atención, el proceso atencional. Tenemos distintos tipos de atención. Vamos a ver que los pacientes con esquizofrenia tienen una alteración en la atención sostenida. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo le presto atención a algo por determinado tiempo, un paciente con esquizofrenia puede tener este tiempo acotado, ¿sí? Entonces puedo sostener por menor tiempo, dirigir mi foco de atención hacia algo por menor tiempo que una persona que no tenga esquizofrenia, ¿sí? A su vez también hay una alteración en la atención dividida, después lo vamos a ver. Con respecto al procesamiento visual, esto es súper importante. Nosotros nos relacionamos mucho y captamos mucho y percibimos mucho a través del sentido de la vista, a través de la visión. La mayoría del tiempo estamos percibiendo si estamos en un lugar, por ejemplo, agradable o no, a través del sentido de la visión. Estamos percibiendo si la persona que está enfrente nuestra está cómoda o no a través de la visión, si está contenta o no a través de sus gestos, ¿sí? Entonces, el procesamiento visual es sumamente importante porque es lo que nos va a permitir, por un lado, observar un objeto, una persona, un lugar y darle una interpretación a esto que estamos observando. Puede haber un error en la parte fisiológica de la vista, podemos tener alteraciones visuales, o podemos tener también algún problema a la hora de darles un significado a lo que estamos viendo, ¿sí? Por eso siempre decimos que la percepción es parte de un constructo. No es solamente el objeto que yo observo, sino qué significa para mí ese objeto, ¿sí? Y en cuanto a la rapidez de procesamiento, también notamos que hay un aletargamiento, hay un aumento del tiempo a la hora de procesar una información.
Entonces podemos ver a veces los pacientes que están como que a veces uno pregunta algo y tardan un poco, hay un tiempo de latencia aumentado en las respuestas, por ejemplo, ¿sí? O por ahí entran a un ambiente donde uno observa que hay cierto clima y ellos por ahí tardan más en identificar eso, ¿sí? Por un lado puede ser a través del enlentecimiento de procesamiento visual y también por la rapidez de procesamiento. Todos esos datos que me van llegando yo los tengo que procesar para llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces puede haber también un error y un enlentecimiento en la rapidez de procesamiento, que va a llevar muchas veces a que el paciente saque deducciones erróneas, ¿sí? Por ahí ustedes están en la sala de espera y ven que su familiar se empieza a poner medio incómodo, medio nervioso, y por ahí ustedes dicen, ¿pero qué pasa? Y él les dice, no, porque mirá, aquel hombre me está mirando mal o me está mirando feo, y esto puede tener que ver también con este tipo de alteraciones que estamos conversando, ¿sí? Entonces, dentro de los síntomas cognitivos, como les contaba hoy, vamos a tener síntomas que algunos autores los dividen en no sociales y sociales. En realidad es difícil, yo siempre digo lo mismo, pero es difícil poderlos dividir tan categóricamente porque en realidad es como que es muy difícil separarlos, ¿sí? Pero bueno, serían dentro de los no sociales lo que tiene que ver con la memoria declarativa, la memoria de trabajo, el funcionamiento ejecutivo, la atención, la alteración visoespacial y la rapidez de procesamiento, que son los que vimos recién. Y luego, algunos hablan de los síntomas cognitivos sociales, que tienen que ver con la capacidad de los pacientes para reconocer, para razonar y para responder apropiadamente a la información socioemocional, como los que son las emociones, las intenciones y el temperamento de los otros, ¿sí? Todo esto, las intenciones de los otros, el temperamento de los otros y las emociones, son cosas muy importantes a la hora de relacionarnos, ¿sí? Porque nosotros todo el tiempo estamos relacionándonos con personas, todo el tiempo, y estamos eligiendo con quién relacionarnos y con quién no, en base a ciertos gestos, a cierto tono de voz, a cierta situación, a cierta actuación que puede presentar el otro, ¿sí? Y esto es importante porque nos lleva, en primera instancia, a protegernos, porque siempre nuestro cerebro y nuestras funciones van a estar orientadas a la supervivencia nuestra. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan, les pongo estos ejemplos como para que ustedes sepan el grado de vulnerabilidad de nuestros pacientes, ¿no? Porque supongamos que llegamos a una parada de colectivo, ¿no? Que estamos esperando un colectivo. Llegamos a la parada de colectivo y acabamos de perder justo un micro. Y no sabemos qué micro es y queremos saber cuál era para saber si esperamos el próximo o si nos vamos a otra parada a tomar otro colectivo. Una cosa muy sencilla que nos ha pasado montones de veces. ¿Qué hacemos? Bueno, primero lo que hacemos es un paneo de la garita de colectivo, a ver qué personas están, si alguno nos puede ayudar con el dato de qué colectivo fue el que pasó, ¿no? Simplemente esa situación involucra que hagamos un escaneo de situación de qué personas son las que están en la parada y elegir a quién le voy a preguntar. A ver, ¿a quién le pregunto qué micro pasó? Y voy a tratar de elegir a la persona que me parezca menos peligrosa, más amable, más tranquila, ¿sí? Vamos a hacer un diagnóstico de situación, que nosotros lo vamos a hacer en milésimas de segundo este diagnóstico, porque tiene que ver con el procesamiento visual, ¿sí? Mayormente, también auditivo, pero visual sobre todo. Entonces, si una persona tiene un déficit en esto, fíjense que en esto que es tan sencillo, que es un ejemplo de la vida cotidiana, ya hay una vulnerabilidad y ya hay una dificultad. Y eso puede generar un síntoma de ansiedad en esta persona, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a un lugar que le puede pasar esto a una persona con esquizofrenia y no sabe a quién dirigirse, porque le cuesta tomar la decisión, le cuesta discernir cuál es el que realmente se tiene que dirigir, esto puede generar una situación de ansiedad. Hay alguien que está hablando, no sé quién es, Graciela, me parece, ahí. Si pueden silenciarse, gracias. Graciela, Este, Graciela, entonces,
Veremos. Lo que les digo es que en ejemplos sencillos como estos uno puede observar qué difícil que es para ellos, ¿no? La Mala vida, suerte. qué Será que no difícil que es tiene que ser. sobrevivir, qué difícil que No, es hay que realizar las fluya, tareas que fluya. cotidianas con esta Bueno. interferencia, con esta falta de capacidad de Bueno. poder tomar estas decisiones que nos parecen tan simples, Yo ¿no? todavía no volvió del viaje. Entonces, Ya bueno, tengo esta cansada. Ahí No, ya sé, pero porque la semana. estoy también. tratando de hay alguien que está silenciar. hablando. Sí, Graciela, pero no puedo. Ah, Bueno, intento. bueno, vamos a tratar de seguir. Sí. Entonces, ¿qué cosas tienen que ver con esto de la cognición social? Bueno, una de las cosas que tienen que ver es el reconocimiento de la expresión facial, ¿sí? La entonación vocal, los gestos. Esto que es el lenguaje gestual, ¿sí? Más allá del lenguaje oral y del lenguaje escrito, que como lo vamos a ver, no sé si vamos a tener tiempo, pero también está alterado en el paciente con esquizofrenia, el tema del lenguaje es sumamente importante porque es uno de los medios para comunicarnos que más usamos los seres humanos, ¿sí? El lenguaje, ya sea oral, escrito, bueno, gestual. Entonces, eso está alterado. O sea, esto también es otro impedimento que tiene el paciente para poder relacionarse con naturalidad con otra persona. Todo esto también, yo quiero que ustedes vayan pensando en lo que a veces se les pasa por la cabeza, porque yo lo veo muchas veces en consulta, que viene el paciente y el familiar es como que a veces le cuesta entender y dice, pero yo quiero que salga con los amigos del colegio, yo quiero que se siga reuniendo. Entonces, ustedes recuerden esto, que para ellos es muy difícil, ¿sí? Esto de no poder reconocer si estamos en un ambiente agradable o no, o tener la idea de que estamos en un ambiente que es peligroso o que no es amable cuando en realidad no lo es, afecta a cualquier persona, ¿sí? Entonces, también lo que tiene que ver con la cognición social es la capacidad de deducir sobre el estado mental de los otros. O sea, ¿qué capacidad tengo yo de darme cuenta de cómo está la persona que está delante mío? ¿Se está acercando amigablemente? ¿Me está retando o me está diciendo cosas tranquilamente? ¿No? Cuando uno ya empieza como a confundir con eso, no está muy claro, no sé si siento realmente qué es lo que me pasa cuando me está hablando, ¿sí? Entonces, la capacidad de empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro, a veces es muy difícil que ellos puedan lograrlo. Y la regulación emocional también. Muchas veces lo que vemos es como una discrepancia, ¿no? Una diferencia entre lo que relatan y la expresión del afecto, que en realidad parecieran como que les cuesta mucho poder tener una expresión que uno esperase de eso que están contando, ¿sí? Los pacientes entonces muestran afectación de estos síntomas sociales, de estos cognitivos sociales, y este deterioro se va a relacionar con un estado funcional que va a ser malo, va a ser un resultado funcional que no va a ser bueno. Esto va a interferir entonces en su vida social. El procesamiento emocional hace referencia a aspectos que están relacionados con esto de yo percibo algo y utilizo esa emoción en base a lo que estoy percibiendo, ¿sí? Entonces, hay una dificultad para reconocer y entender las expresiones faciales, especialmente cuando las emociones son negativas. Hace unos años que se empezó a hablar de la teoría de la mente. Esta teoría se refiere a la capacidad para poder inferir sobre el estado mental de otras personas. Por ejemplo, esto que les contaba hoy, o sea, yo poder darme cuenta qué intenciones tiene esa persona que está hablando conmigo, ¿sí? Qué disposición tiene, qué creencias tienen. Hay cosas que uno las puede inferir, ¿sí? Entonces, los pacientes con esquizofrenia tienen comprometida esta capacidad. Por eso por ahí hay cosas que uno puede inferir y que uno a veces no entiende cómo el otro no puede percibir o dice, ¿cómo no te das cuenta de tal cosa? ¿No? También tienen problemas no solo para atribuir estados mentales a otros, sino para ellos mismos. Les es muy difícil poder a veces expresar lo que les está pasando a nivel emocional. En cuanto a la percepción social, acá tiene que ver el tema de cuestiones sociales como la pertenencia a grupos, con la necesidad de establecer roles, reglas, ¿sí? Y de cumplirlas también. Todo lo que tiene que ver con un contexto social. Y con esto que es
de las cosas que se leen entre líneas. Entonces, cuando hay un déficit en esto lleva a una deficiente percepción de estímulos que por ahí socialmente son importantes, donde el paciente por ahí pasa desapercibido o los lee mal. Con respecto al conocimiento social, esto tiene que ver con cómo la persona actúa, ¿sí? Qué rol ocupa, qué reglas y fines o metas tiene como objetivo, ¿sí? Ustedes van a ver que en general son pacientes que les cuesta mucho pensar en objetivos, sobre todo no digo muy largo plazo, pero incluso a mediano plazo, un objetivo a meses, ¿no es cierto? Les cuesta. Hay que ayudarlos mucho a dirigir, a planificar ese objetivo que tenemos en mente. No es fácil para ellos. Y hay que ayudarlos y no esperar tanto que haya, porque muchas veces el tema del ensayo y el error muchas veces puede conducir a la frustración. Si ustedes capaz lo han vivido, a veces si uno los ayuda o si le marca objetivos que sean factibles de hacer, esto ayuda a que ellos se sientan mejor y que puedan ir luego por otro objetivo tal vez un poco más complejo. O sea, cuando uno logra establecer algo de su agrado y algo que uno pueda decir, bueno, tu objetivo, no sé, que puede ser ir a un curso de computación o ir al gimnasio, lo que sea, tratar de que sean objetivos que sean factibles de realizarse, ¿sí? Y ayudar al planeamiento para que se pueda lograr ese objetivo. Si acá dice, por ejemplo, situaciones sociales en las que habitualmente se desenvuelven, por ejemplo, entrar a un restaurante y pedir una comida o pedir una reserva de mesa, son cosas que muchas veces les cuesta un montón. Y el estilo atribucional, esto es importante porque también puede ser, esta cuestión cognitiva es lo que puede llevar luego a esta cuestión medio de atribuir o explicar lo que está sucediendo y le atribuyen causas a, a ciertas personas, ¿sí? No al entorno en general. Entonces, las atribuciones son las explicaciones que hacemos sobre las cosas o los resultados positivos o negativos que ocurren. En general se observa que estos pacientes tienden a atribuir, a hacer atribuciones externas personales. O sea, si pasa algo malo o hubo un error, es más común que digan que es por culpa de fulano, de mengano, es culpa tuya, mamá, porque no hiciste tal cosa, en lugar de, por ejemplo, decir, bueno, perdí el micro, mamá, fue por tu culpa que salimos tarde. Y no, en lugar de decir, bueno, el micro puede haber pasado antes, o en realidad, bueno, había mucha gente y subió y no había lugar para nosotros. O sea, siempre tratan como de establecer las causas en relación a otra persona. Ni a ellos ni al entorno, sino a otra persona, ¿no? Entonces, de ahí puede ser el punto de partida luego para elaborar un pensamiento que tenga que ver con algo paranoico después, ¿no? Bueno, todos estos trastornos cognitivos, por supuesto, tienen un impacto funcional que es gravísimo, que es muy fuerte, dependiendo de la intensidad de estos síntomas. Tienen un impacto en las funciones sociales, un impacto ocupacional, ¿no? Son muy pocos los que logran un empleo, son muy pocos los que logran sostener el empleo. Y en cuanto a la vida independiente, también, ¿sí? Sabemos que en general estos pacientes viven en compañía de familiares cercanos, o en algún lugar donde reciben un cuidado o una supervisión de sus actividades. Lo que hay que tener en cuenta esto, que el deterioro cognitivo, todos estos síntomas que estuvimos nombrando, comienza años, como hoy lo expresó el doctor Lomezón Fabián, incluso décadas antes del primer episodio, antes del primer brote, ¿sí? Y que son síntomas característicos de la esquizofrenia. Hoy el doctor también nombró de la aparición de estos síntomas en niños, e incluso en la etapa escolar, ¿sí? Lo que se ha visto es que cuanto mayores son estos síntomas cognitivos, mayor es el déficit funcional luego, ¿sí? Cuando el paciente va creciendo. En niños y adolescentes que luego desarrollan esquizofrenia, presentan una disfunción cognitiva premórbida temprana, más o menos
a partir de entre los 8 años y los 12, o antes incluso también, en el lenguaje y en la atención, ¿sí? Son pacientes que ustedes por ahí se daban cuenta que son chicos que por ahí se distraían fácilmente, o que tardaron también en empezar a hablar. ¿Eh? Entonces, se puede expresar esto por un aumento de la distractibilidad, tal vez en el colegio, lo notaban. Son chicos que por ahí no terminan de copiar las cosas del pizarrón, ¿sí? O no se acuerdan que cosas que le pidió la maestra, o la maestra lo llama y le dice, está muy distraído. ¿Mm? El retardo para recordar también, porque cuando uno se distrae, muchas veces no guarda la información correctamente y después esto es un problema para poder memorizar. Es como la computadora, si yo un dato no lo guardé, después no lo voy a poder encontrar. Entonces esto, a veces pasa esto, ¿no? Más allá de, por ahí no es la falla cuando son niños, tanto de la memoria, sí de la cuestión distráctil, que entonces se distraen mucho y les cuesta después traer a la memoria lo que vieron o lo que escucharon, ¿sí? La falta de destreza ejecutiva, se ve una alteración en esto, la cuestión motriz que también dijo Fabián, las alteraciones de la memoria de trabajo, en la falta de fluidez verbal y en el desempeño sociofuncional. Por supuesto, si es un chico que está distraído, que le cuesta memorizar ciertas cosas, que le cuesta la fluidez verbal, por supuesto que su desempeño sociofuncional no va a ser bueno, porque no va a poder, no está a la misma altura que el resto de sus compañeros de la escuela para conversar, para hablar sobre alguna tarea determinada. Entonces yo hoy les decía que hay una alteración en la atención, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir detectar algo de un entorno, ¿sí? Que yo pueda seleccionar estímulos de afuera. El estímulo se llama algo que nos impacta, ¿no? Que nos llama la atención, que puede ser un ruido, algo que vemos, algo que nos dicen. Entonces, ellos tienen un déficit en la atención, ¿sí? En distintos tipos de la atención, que no importan acá que ustedes lo sepan, los nombres. Entonces, hay una disminución, esto se observa bastante en continuo, esto del déficit de atención, es constante, ¿sí? Y está inhibida, hay un problema en la inhibición latente. Esta inhibición latente es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, ustedes ahora me están escuchando a mí, pero seguramente que también, a su vez, son conscientes de que están en algún lugar sentados, ustedes pueden percibir su entorno, pueden ver a quién tienen al lado, si están en su cocina, en su comedor, en su dormitorio, qué cosas hay alrededor, si hay alguien que está hablando en otro lado, pueden escuchar si pasa un perro, si pasa un auto, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes están tratando en este momento, ojalá estén tratando de filtrar todos los demás sonidos o imágenes para escuchar o leer lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces están haciendo una selección. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pueden tener esta inhibición latente. Yo inhibo ciertas cosas y permito que algunas entren a nuestro foco atencional, ¿sí? Esto favorece que yo seleccione a dónde quiero dirigir la atención. ¿Para qué? Para evitar mi sobrecarga. Porque si yo le voy a estar prestando atención a todo lo que me llega en un segundo de información, quedaría abrumada. Y esto es lo que ellos tienen una falla acá, en esto también. Entonces, muchas veces les cuesta poder filtrar la información. Es por eso que también esto podría explicar la vulnerabilidad que tienen al estrés. Son sumamente sensibles al estrés. Esto de estar recibiendo estímulos constantemente, a ellos los puede afectar mucho más que a cualquier persona que tenga esta capacidad de poder seleccionar bien la información y decir, bueno, a esto le presto atención, a esto no, ¿no? Que hay tipos de atención, voluntarias e involuntarias. Pero ellos tienen un déficit ahí, entonces a veces la información les llega toda junta, muchas veces, y esto genera un grado de desorden también que ya hace que el paciente no perciba lo que tiene que percibir, o que perciba todo desordenado. Y a veces ustedes lo van a ver, están también con lo que se llama como un bloqueo del pensamiento, que puede ser que en esos momentos ellos estén teniendo esta como sobrecarga de input o de estímulos, ¿no? Que lo que van a hacer es un poco trabar la capacidad de responder. Capaz que ustedes le están preguntando algo y ellos están como fijando distintos focos atencionales al mismo tiempo y esta capacidad está disminuida también, ¿sí?
Entonces, en cuanto a la velocidad de procesamiento, es la velocidad mental entre que percibimos un estímulo y reaccionamos a ese estímulo. Entonces, esto involucra un tiempo que yo necesito para percibir esta información, procesarla y elaborar una respuesta, ¿sí? Acá ellos también tienen una alteración, tanto en la selección de respuestas como en el proceso de mapeo que yo les contaba hoy de estímulos, y por supuesto esto va a tener una implicancia directa a la hora de tomar una decisión con respecto a lo que yo estoy viendo o escuchando, ¿sí? Bueno, vamos a ir pasando. Esto, bueno, por supuesto todo esto tiene una repercusión en lo que es ocupacional y social. Por supuesto que mantener una concentración en una tarea es requisito fundamental para cualquier actividad que nosotros realizamos. Ya sea una conversación en una mesa familiar, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que tener la capacidad de concentrarnos y de recordar qué es lo que dijo la persona anterior, la que está al lado mío, para poder opinar al respecto, ¿sí? Algo que es natural, que es obvio. Necesitamos, fíjense, todo lo que necesitamos que nos funcione correctamente para poder interaccionar. ¿Mm? Bueno, en cuanto a las memorias, ya lo hablamos. Esto lo vamos a pasar. Y cuando falla la memoria, podemos tener también esto, la información guardada, como dijimos, en forma que capaz complica después para poder evocarla, ¿sí? Bueno, esto sí, vamos a volver, a ver si puedo volver, no sé si va a poder volver, pero bueno, la cuestión ejecutiva que hoy decía yo, por un lado, que sería poner en marcha lo que uno piensa, ¿no? Uno pensamos en hacer algo, ya sea prepararnos una taza de té, prepararnos un mate, ya sea concurrir a la cita, ¿por qué no?, del psiquiatra, si hacer un control. Algo que es simple, que puede tornarse para ellos muy difícil, porque eso involucra un montón de funciones mentales que tenemos que tener bien, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que tener la capacidad, la habilidad para diseñar un plan. Si yo tengo que ir a verlo al doctor hoy, bueno, ¿a qué hora tengo que estar? ¿A qué hora tengo que salir de mi casa? ¿Qué me tengo que poner adecuadamente para salir a la calle? Son todas cosas que tienen que ver con el planeamiento de una actividad. Ustedes vayan pensando qué pasa con sus hijos a la hora de ir a concurrir al control. ¿Son ellos los que piensan a qué hora salir? ¿Son ustedes los que les dicen, tenemos que ir al doctor, ponete tal cosa? ¿Les preguntan en qué vamos, qué micro tenemos que tomar? ¿O ellos lo piensan a eso? ¿Tienen posibilidad de elaborarlo o no? Bueno, también en cuanto a la capacidad para elaborar un plan B, ni hablar, menos que menos. O sea, si les cuesta elaborar el plan principal, imagínense elaborar un plan B. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo cosas alternativas. Si no nos funciona esto, hacemos esto otro, ¿sí? La capacidad para modular el nivel de actividad. También a veces llegan tarde a la consulta. Vamos, vamos, que nos tenemos que apurar porque llegamos tarde. Y ellos es como que tienen esa noción del tiempo que nos parece como que no fuera la misma que de nosotros. ¿No? Como que dicen, pero apurate, te estoy diciendo que llegamos tarde. Y nos da la sensación de que no nos entienden lo que les decimos, ¿sí? En cuanto a las funciones de automonitorización y de evaluación de errores durante la realización de una tarea, esto es difícil también para ellos. O sea, sobre la marcha, que se den cuenta de que están cometiendo un error, les cuesta un montón, un montón. La autocorrección, ¿sí? Eso les cuesta, les cuesta. Acá, por eso, entonces lo que vamos a ver es una dificultad para planificar las actividades, trastornos en la voluntad también. Los trastornos en la voluntad también mejoran cuando uno puede establecer una situación emocional favorable, cuando uno lo que les propone tiene mucha capacidad de ser realizado por ellos, ¿sí? Cuando ellos ven que pueden realizar una tarea sin tener errores, también esto genera un circuito que estimula la voluntad para repetir esa acción, ¿sí? Porque ahí ellos encuentran como una recompensa en sentir que hicieron esto bien, ¿sí? Ellos tienen tendencia a perseverar en las respuestas, entonces hay una tendencia también a perseverar en los errores. Esto que decía, les cuesta corregir la autocorrección.
Entonces, a veces, no dejar que se siga produciendo ensayo y error, sino mostrarle, mira, bueno, esto lo hiciste mal, fíjate si ahora lo podés hacer de nuevo, pero en lugar de esto, hace esto otro, ¿sí? Eso a veces también ayuda y disminuye mucho la frustración. La flexibilidad cognitiva también la vemos afectada. Entonces, esto, bueno, se relaciona con ciertas cuestiones anatómicas. Con respecto al lenguaje, acá un poco la idea era hacerles hincapié de nuevo, no olvidarnos que es fundamental para poder relacionarnos con otras personas, ¿sí? Con ustedes, con los padres, con la familia. Para el paciente es muy complicado poder relacionarse. Y no nos olvidemos que el lenguaje es como una expresión, es muy difícil poder separar el lenguaje y el pensamiento, es como que van de la mano. Entonces, sería prácticamente imposible una persona que tiene problemas en su pensamiento que no tenga problemas en el lenguaje. Vamos a ver, en ellos aparecen ciertas cuestiones, hay como ciertos síntomas cognitivos que tienen que ver con el lenguaje. Bueno, por eso acá le dice el sistema, o sea, habla de la interacción que hay entre el lenguaje y el pensamiento, ¿no? El procesamiento cerebral. Entonces, el lenguaje es el indicador más tangible que hay en nuestro poder de pensamiento, ¿sí? Entonces, todas estas palabras habladas, escritas o gesticuladas, y las formas en las que combinamos para pensar y comunicarnos son sumamente importantes para establecer una cuestión social, una interrelación. ¿Qué es lo que observamos en los niños que luego desarrollan, son diagnosticados de esquizofrenia? Hay como una alteración en la capacidad de relacionar una palabra con determinada idea, ¿sí? Se observa eso tiene que ver con el procesamiento semántico, o sea, con lo que significa el objeto para mí, ¿sí? Como les decía hoy, hay como un diccionario mental, ¿sí? Si yo les muestro a ustedes esto, que es un mate, yo les digo la palabra mate, y si yo no se los muestro, igual ustedes van a poder representarlo mentalmente, ¿sí? Porque hay un nexo, hay una palabra que está unida a ese objeto, porque lo aprendí y lo guardé, ¿sí? Notamos que en estos pacientes hay una falta en la coherencia del relato. A veces empiezan a contarnos algo y de repente decimos, pero ¿qué me quisiste decir? Porque no te entendí bien. Entonces por ahí, está bueno no dejarlos hablar y hablar, sino donde uno ve que por ahí hay una falta de coherencia, tratar en ese momento de corregir, para que después no les sea, porque capaz que cuando terminan de hablar ni ellos saben en realidad dónde estuvo el error. Entonces por ahí eh, ahí actuar, ¿no? Y hacer como alguna pararnos y bueno, a ver, volvamos, ¿qué es lo que me quisiste decir? Bueno, también aparecen neologismos, ¿sí? Que son la formación de palabras nuevas. No sé si a alguno les pasó, que de repente, ¿pero qué es esto? ¿Qué decís? ¿Estás inventando? Es una de las características también de las alteraciones del lenguaje, que aparecen palabras nuevas, como que inventan palabras, ¿no? Los relatos son confusos, hay como una falta de cohesión, podemos observar que nos cuentan todos con la misma entonación, que les cuesta darles como como un tono de emocional a lo que están contando, ¿sí? Que hay pausas más largas, como un enlentecimiento. Y se correlaciona con trastornos en la cognición, ¿sí? A veces si hay con un pensamiento muy alterado, va a costar que lo que están diciendo tenga una idea directriz, a veces según el estado en el que estemos, ¿no? Pero hay una alteración en la comunicación verbal, por supuesto, y en las tareas de fluidez verbal, esto se demuestra, se observa. Con respecto al procesamiento visual, es otro tema que es súper importante, como les decía, no vamos a tener tiempo de desarrollarlo todo, pero bueno, lo que tenemos que tener siempre consciente de que, no, lo que nosotros construimos, que es el procesamiento visual, tiene que ver, por un lado, con el objeto que vemos, y por otro lado, lo que nosotros mentalmente hacemos con ese objeto, ¿sí? Por un lado, hay pacientes que se han hecho estudios, alguna alteración de la visión periférica, pero también se tiene un fenómeno de aglutinamiento, es como que las imágenes visuales pareciera como que se superponen, entonces no habría como una nitidez, como una claridad del objeto observado también, ¿sí? Tienen como una distorsiones visuales en la forma, en el color
o en el movimiento de lo que están percibiendo. ¿Mm? Entonces, por supuesto, también mi cerebro va a elaborar un juicio con respecto a eso que yo estoy observando, que por ahí viene distorsionado ya, desde mi percepción. Sí, entonces, ¿esto qué va a hacer? Que yo tenga problemas por ahí para elaborar algo de lo que yo tengo. Si yo tengo que hablar de algo de lo que estoy viendo, y lo que estoy viendo es diferente de lo que ven los demás, es porque evidentemente esto puede tener repercusiones, ¿sí? Podemos pensar que ya desde la cuestión perceptiva va a haber alteraciones. Entonces, bueno, esto es de lo mismo. En cuanto a la ansiedad, es importante, la ansiedad muchas veces interfiere y tiene que ver con la capacidad de percibir alteradamente los objetos, ¿sí? Y en estos pacientes el tema de la ansiedad es muy importante e incluso puede anteceder a los primeros brotes, ¿sí? Eso tienen unas palabras médicas que se relacionan con esto, pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que muchas veces antes del primer brote, cuando hablamos de que existen ya síntomas cognitivos, puede haber un estado de ansiedad o de perplejidad, ¿sí? Que lleva al paciente a quedarse como que uno no sabe, que siente que algo le está pasando, pero no sabe qué, ni él puede explicarlo. Y muchas veces esto tiene que ver y podría atribuirse en parte a esta alteración de la percepción del entorno, que generaría desconfianza o temor, ¿sí? Cuando ustedes entran a un lugar que no conocen o cuando no saben qué es lo que va a pasar, hay un temor. Si este temor ocurre o se sostiene, puede generar, sin llegar a podría ser un ataque de pánico, como sensación de parálisis de conducta y de pensamiento, ¿no? Esa perplejidad que produce a veces estados extremos de ansiedad. Bueno, entonces a ver qué dice, generalmente cuando miramos una escena, nuestros ojos se van moviendo buscando partes interesantes de esa escena, ¿sí? Entonces, la percepción depende de nuestras propias suposiciones de esa escena. Por eso hablamos de que la visión es un constructo y que hay una cuestión muy subjetiva. Entonces, la visión, porque a veces cuesta decir, pero ¿cómo? Si no tiene problemas en la vista, ¿cómo puede ser que esté viendo cosas que no son o creyendo cosas que no son? Entonces, los ojos son solo responsables de una parte de la percepción visual. El cerebro hace el resto, ¿sí? Entonces, como nosotros podemos verle los ojos, ¿sí? Decimos, pero si no tiene problemas, claro, pero hay algo dentro del cerebro que unido a lo que vemos hace que esto sea un constructo, ¿sí? Entonces, ahí puede estar el error. Bueno, entonces, en definitiva, van a tener dificultad para escanear un contexto inmediatamente, en forma rápida. Hay un déficit en la representación interna de ese medio ambiente, ¿sí? Hay dificultad para extraer esa información apropiada. Y acuérdense siempre que cuando hay múltiples señales, puede haber dificultad para la percepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están en su casa y de repente les hablan y ven que no les están prestando atención, o que, fíjense si no tienen de fondo un televisor prendido, una radio, si no hay mucha bulla de afuera, si traten de disminuir los estímulos que puedan ser perturbadores a la hora de que ustedes quieren que presten atención a algo en especial, ¿sí? Eso podría ayudar. Bueno, hay distintas baterías y formas de medir esto. No vamos a hablar de la batería porque no nos... bueno, esto es lo que hablaba hoy, de que por ahí, si uno trata de evitar los errores cuando tienen una tarea que aprender, esto los ayuda, porque si uno deja que se equivoquen, como van a equivocarse por ahí reiteradas veces, esto va a generar una desmoralización para ellos, y esto no nos va a ayudar a la hora del aprendizaje. Entonces, a la hora del aprendizaje, sería ideal que reciban una ayuda. Se ha visto que cuando uno por ahí les pone directivas específicas, responden mucho mejor que si uno los deja librado bueno, a ver, hacé lo que a vos te parece, ¿sí? Uno lo puede intentar, pero si vemos que hay dificultad, tratar de ayudar, ¿sí? Bueno, recordar siempre entonces que el deterioro cognitivo es uno de los síntomas centrales de la esquizofrenia, que se mantiene estable a lo largo de la enfermedad, que por más que remitan los otros síntomas, generalmente el déficit cognitivo lo vamos a encontrar. Si hacemos una anamnesis, o sea, si hacemos una historia, generalmente cuando citamos a los padres o a la familia, ellos recuerdan, ¿sí? Situaciones en las cuales por ahí aparecen algunos de estos síntomas de los que hablamos hoy.
Bueno, la repercusión, que por supuesto sabemos es importantísima. La desmejora de la calidad de vida de ellos. Bueno, esto, bueno, que no son consecuencia de una institucionalización y los efectos secundarios de los medicamentos, esto hay que saberlo diferenciar, ¿sí? Se encuentra desde el principio en estos chicos o personas con esquizofrenia. Bueno, creo que vamos a ir terminando porque me parece que ya por el tiempo, ¿no, Pedro? Así Bueno, es, sí, sí. voy a salir de acá. Ahí. Bueno, muchísimas gracias, María y Fabián. Fabián, no sé si vos tenés ahora Yo estoy acá continuar. conectado para las preguntas que sean, que me Ah, hagan, no tengo problema. Vi bien, algunas ahí, bien. leí. No sé, vos querés preguntarme para ordenármelas, Sí, yo te contesto, tipo ping-pong, no dale, vamos quiero dale. contestar todas las que puedo. Bueno, bueno. Bueno, una de las primeras es, de las preguntas es, ¿hay alguna forma de saber si voy a padecer esquizofrenia a través de un estudio sabiendo que mi padre padece esquizofrenia? No, no hay un estudio específico. El diagnóstico de la esquizofrenia es clínico, sigue siendo clínico, más allá de que hay todo un esfuerzo en las fases prodromales o de previas, pero si no hay nada clínico, no se hace. Uno puede, ante la posibilidad del gen, sospecharla y entonces, ante síntomas psiquiátricos, por ejemplo, alguna depresión, algún trastorno de pánico, eso, hacer una resonancia, alguna cuestión, pero no hay, la realidad, algo específico. Es clínico. Hasta que no hay Bien, síntomas, todavía no hay nada. bien. La siguiente pregunta es, ¿los síntomas negativos se mantienen siempre pese a que el paciente esté estable? ¿No Mirá, mejoran con la medicación, empeoran con el paso del tiempo? ¿Cómo se los trata? síntomas negativos son los que marcan el pulso de la esquizofrenia, o sea, son los síntomas centrales de la esquizofrenia. De hecho, hoy se cree que la esquizofrenia son síntomas negativos. Ahora, de los fármacos que hay dando vueltas, los atípicos, sobre todo clozapina, quetiapina, son los que mejores trabajan sobre síntomas negativos. La evolución de los síntomas negativos depende del cuadro clínico del paciente, pero la noticia buena, porque hoy les tiré unas pálidas ahí mostrándole imágenes de cómo se deterioran, qué sé yo, pero nada de eso es pálido. Simplemente lo que les quiero mostrar es que esto hay que darle. Me enojo cuando la gente habla de la esquizofrenia así como algo banal y qué sé yo, y sin darse cuenta que es una enfermedad que hay que estar con todos los recursos que tenemos. Hay mucho estudio de investigación dando vueltas sobre síntomas negativos de fármacos que se van a probar y que están estudiándose muy bien ese target. Hasta ahora, vos sabés muy bien, Pedro, que nosotros ¿Sí? hacíamos todos los fármacos nuevos se estudiaban para la esquizofrenia global. Hoy hay estudios específicos para síntomas negativos y hay tratamientos, pero mejoran, pero son los más difíciles, digamos. Está bien. Con respecto, quería comentar, con respecto a la persona que preguntó eso, y bueno, para todos, ¿no? Que, como dice Fabián, sí, son síntomas básicos de la esquizofrenia, y justamente una de las diferencias, para diferenciarlo, por ejemplo, de lo que puede aparecer en una persona con depresión, que puede tener síntomas que pueden confundirse, es que en el paciente con esquizofrenia van a persistir estos síntomas negativos, ¿sí? A pesar de que mejoren Sí, otros síntomas. de hecho, Eva, la doctora que no pudo participar hoy por un tema de salud, para los que se conectaron más tarde, que es la doctora Ochoa, nos daba esta charla de síntomas negativos. Claro, Pero, síntomas negativos. Bien, sí, ¿cuál es? varios hicieron hincapié en la importancia de la detección temprana, así que es un tema que evidentemente está muy, muy en boga y tenemos la idea de traerlo para una próxima charla al doctor Pablo Gaspar, que vos conocés, por supuesto, de Chile, y que está en una iniciativa internacional que precisamente están estudiando esta problemática, ¿no? Bueno, Sí. eh, ¿hay algún estudio neurológico que ayude al diagnóstico? De alguna manera a esto ya respondiste, pero no sé si quería agregar algo más. No, es clínico. Es clínico, bien. Y cuando dice clínico significa que es de entrevista, que es de evaluación, que es de entrevistar al paciente y Exacto. estudiar todos sus antecedentes y lo que le está ocurriendo, ¿no? Dice otro, mi hija hace 2 años que tiene esquizofrenia, voy cambiando ya de 4 médicos y no le pueden dar con la medicación. Sigue delirando, alucinada, con voces. Bueno, es un comentario, no Bueno, se pregunta, pero bueno, mira,
Nada, esto es un arte. El arte del tratamiento de la esquizofrenia es incluso en las diferentes fases con las cuales el paciente está. En la fase aguda hay un tipo de tratamiento, en la fase de mantenimiento a veces hay otro tipo de tratamiento. Acabo de leer ahora, mientras Pedro hablaba María, me llegó un mail, justo lo levanté, de una aprobación de FDA para un nuevo tratamiento, en este caso con aripiprazol, de 2 meses de inyectables de larga duración. No dice aporte a lo que son los antipsicóticos de larga duración, que la verdad que son, para mí, el gran desafío de estos cuadros en los cuales es muy difícil que el paciente tome la medicación, haga un cumplimiento adecuado, hay mucha resistencia porque hay poco nivel de insight. Bueno, eh, a esa pregunta puedo responder de que, bueno, hay varios tratamientos y a veces cuesta un poco al principio hasta que nosotros logramos el fármaco correcto, ¿no? Hay siempre un juego entre eficacia y la seguridad, los síntomas adversos, pero bueno. Sí, Bien, sí, con respecto a eso también lo importante, o sea, siguiendo la línea de esto de lo importante del tratamiento farmacológico con respecto a los síntomas, tanto negativos como cognitivos, que si bien están desde el principio de la enfermedad, cuando lo que se observa son en pacientes que han dejado el tratamiento en varias oportunidades, porque como esto es una enfermedad que aparece a temprana edad, y a veces nos llegan pacientes de 50 años que han dejado el tratamiento por mucho tiempo, el deterioro cognitivo se ve que es importante también. O sea, también la importancia de no cortar el tratamiento, ¿no? bien, bien. Bueno, Jimena pregunta, ¿una persona con esquizofrenia puede trabajar, estudiar? Sí, Eh, sí. Sí. a ver, Esa Sí, pregunta está buena y la verdad que tenemos que contestarla con toda la certeza de que esta cuestión sí tiene que ver con el estigma y la esquizofrenia, no es con el diagnóstico, sino con entender que los que tienen esquizofrenia no pueden trabajar, no son más peligrosos que otros, entienden lo que les está pasando. Cuando hablé de empoderamiento, ellos pueden participar en el tratamiento, pueden decidir sobre el tratamiento que reciben, hay que charlarlo mucho con eso. Esos son los cambios del 2021. Sí, nada de estigmatizar con nosotros los que tratamos esquizofrenia, todos siempre tratamos de llevar a la máxima funcionalidad de lo que el paciente pueda, acompañando, estando cerca, con AAFE, con todo. Sí, puede trabajar y es el objetivo de la recuperación. bien, bien. Acá uno de los familiares que se conectó desde Uruguay, hubo 75 participantes hoy, obviamente importante, ¿no? El número. Y bueno, Roxana, que se conectó de Uruguay, pregunta, ¿cuán importante es el control de la clozapina en sangre? ¿Con qué periodicidad debería efectuarse? ¿No? Eh, La clozapina es el tratamiento con el gol estándar. Y María habló de cognición, en las de mayor respuesta en temas cognitivos es la clozapina. eh, y la clozapina tiene como una estandarización de controles más que nada por lo que son la neutropenia, que cuando bajan los glóbulos blancos es un tema de cuidado, pero de ninguna manera debe dejar de usarse. El control es generalmente en los primeros 6 meses, es semanal, después se tira una vez por mes, pero el control se hace orientado no para que el paciente si la toma o no, sino más que nada por el tema de la neutropenia. Y bueno, para decir, como la última novedad de la clozapina es que hoy no existen más las dosis máximas y mínimas que uno le daba a su paciente. Digamos, si ustedes tienen un hijo que le está tomando 1000 miligramos de clozapina, que son 10 comprimidos por día, tranquilamente los puede estar tomando porque hoy va a estar medido por la concentración plasmática. Hoy se busca en plasma la concentración necesaria para hablar de resistencia o no, que son 300 nanogramos. Entonces, bien, uno puede usar hasta esa dosis plasmática, la dosis que quiera, a partir de que no responda. Con 300 hablamos de que puede ser un resistente. bien, bien. Dice, ¿y con la medicación es suficiente para que vaya mejorando? No, la idea de esta charla fue siempre asociar, nosotros no somos médicos, ya vamos a hablar de esta parte que es la que mejor entendemos, pero obviamente hoy hablé, María también habló, creo que hay una pregunta, la diferencia que hay entre terapia sistémica y terapia cognitiva Exacto, conductual, sí, son diferentes fundamentales, porque la cognitiva va nada más que orientada al paciente, vos es una entrevista mano a mano con el paciente, importa la cabeza del paciente. En la sistémica importa la cabeza de todo el grupo familiar, que como dije hoy, no sé si se entendió, porque por ahí ya estaba rápido para que entre Mari, tiene que ver con lo que hable o no hable, haga o no haga, piense o no piense cada integrante de la familia en función de ese paciente. bien, sí, sí, yo creo que nosotros no deberíamos atender un paciente
con No. esquizofrenia sin citar a un familiar, por ejemplo. Yo Claro. no tengo pacientes con esquizofrenia que no conozca a un familiar referente, por Claro. ejemplo, porque creo que es importante, Sí, sí. Bueno, Totalmente, fundamental. Mari. precisamente porque conocemos con quiénes son los invitados, Fabián, María, bueno, y en el centro donde ellos trabajan, precisamente que el involucramiento del familiar resulta absolutamente esencial. Como una pregunta que hicieron, lo de la tríada terapéutica, ¿no? Esta asociación, este trabajo conjunto entre el profesional de la salud, el paciente y el familiar. Graciela acá está intentando, a ver, bueno, a ver, otra pregunta. Dicen, ¿remisión se refiere a curación? ¿A curación? No, remisión significa que está buena esa palabra. Remisión significa que se vayan los síntomas, cosas que no hay que apuntar en esquizofrenia. El objetivo no es que remitir significa no tiene ningún síntoma más. El paciente puede continuar con algún síntoma subsindrómico, algo chiquitito, algo que nosotros veamos. Por ejemplo, él sale a la calle, como dijo muy bien María, que te felicito, Mari, estuvo tremenda la charla porque explica muy bien la psicopatología, lo que pasa en la cabeza de los pacientes, que eso hay que saber mucho, es mucha clínica. Y entonces, este paciente por ahí sale, como dice Mari, mira al que viene a preguntarle algo como algo, o sea, que lo va a atacar. No importa eso, lo que importa es que él pueda ir a trabajar, importa la funcionalidad, no que no tenga más síntomas. Si el paciente va, trabaja, hace lo que tiene que hacer, todo, y viene a su casa, es recuperado en los conceptos que uno busca hoy de esquizofrenia. Pero no quiere decir que se vaya absolutamente todos sus síntomas. De hecho, en depresión pasa lo mismo. El depresivo puede tener alguna cosa de tristeza, pero a su vez puede estar todos los días bien laburando y haciendo sus cosas. O sea, el objetivo no es remitir, es recuperar. Ver, sí, Bien, Sí. bueno. bien. Después dice, otra pregunta, ¿es todo brote psicótico con síntomas posteriores negativos? ¿Es un diagnóstico o podría ser el diagnóstico de esquizofrenia o puede ser algún otro diagnóstico? Puede ser otro diagnóstico, lo más común en el periodo agudo es la diferencia entre un trastorno bipolar y un trastorno esquizofrénico. El trastorno bipolar puede tener una evolución de síntomas negativos, pero en realidad puede ser la fase depresiva. Eso exige el conocimiento clínico y la avidez clínica del psiquiatra que lo atienda. Habitualmente no hay que preocuparse porque los tratamientos son bastante parecidos en etapa aguda. Uno usa casi el mismo tratamiento en etapa aguda de esquizofrenia versus, es un diagnóstico que se hace en corte longitudinal, o sea, en el tiempo y no en un corte transversal, o sea, en ese momento. Pero no, tranquilamente puede ser otro diagnóstico, no sea esquizofrenia. Bien. Una preguntita, acá dice, ¿el hipotiroidismo puede aumentar los síntomas negativos, abulia? Sí, Bueno, sí. ¿qué Sí, puede implicancia? aumentar los síntomas negativos y lo que habló María, los cognitivos, obviamente. De Sí, hecho, por sí, por eso un, sí, sí, tenía una sí, sí, tal diapositiva que cual. saqué para no ponerme pesado, saqué una diapositiva de lo que se exigía para hacer un diagnóstico de esquizofrenia, que es un laboratorio completo, una resonancia magnética, folatos, vitamina B12, BDRL, HIV, pum, 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 todos esos estudios donde tiroides también hay que evaluar el diagnóstico y Bien, sacarlo. bien. Dice, eh, mi hermano dice, no tiene conciencia de enfermedad y no toma la medicación. ¿Cómo hago para ayudarlo? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahí donde los antipsicóticos de larga duración tienen un rol fundamental. Yo la verdad que creo que ahora fuimos con María al Congreso americano, estuvimos en Estados Unidos en el último congreso y viendo en los stands todo el desarrollo que hay en esquizofrenia con antipsicóticos de larga duración, que yo creo que es el gran avance. ¿Pero por qué? Básicamente porque hoy se considera un avance que el paciente esté en tratamiento. O sea, hay estudios que dicen que 6 de cada 10 pacientes no hacen el tratamiento en forma correcta. Eh, Bien, Entonces, no solamente hay fármacos de un mes, como teníamos ahora, que eran los antiguos de depósito, ahora se llaman de larga duración porque tienen una acción distinta, o sea, se van absorbiendo desde músculo de una forma gradual, paulatina, tal cual si fuera un parche transdérmico para el CERME, o para, no sé, para los que usan los reumatólogos que se van desde la piel absorbiendo. Bueno, esto es lo mismo. Hay varios, en Argentina tenemos uno o dos nada más, van a llegar pronto todo el resto, y ya no es solamente de un mes. Hoy se aprobó uno de 2 meses, ya tenemos uno de 3 meses aprobado en Argentina. Se estudió con Pedro y el grupo nuestro estudiamos uno de 6 meses. O sea, entender que hoy le pones una inyección en enero
y está en tratamiento hasta julio, es un avance infernal. Porque esos estudios de imágenes que yo les mostré tan feos hoy, que evolucionan con el cerebro, no sería tan así si los pacientes están en tratamiento. Dense en cuenta que 6, 7 de cada 10 hacen el tratamiento correcto. Es muy poco, es muy poco. No existe el fármaco ideal, sino que el paciente toma y se hace amigo. Porque el gran problema es que lo tome. Entonces, eh, sí, el gran tema es cuando los pacientes no toman la medicación, que es lo más común. Y las consultas giran muchas veces en torno a eso, ¿no? Tomaste la medicación, la tiraste por el inodoro, está abajo de la almohada, no, la pelea de los padres con el Claro. hijo. Imagínense que cuando eso está solucionado con las inyecciones, pasa por otro lado la temática. Claro. Por eso es Porque en la importante, consulta de por eso es importante lo de, perdón, Fabi, pero quería no, recalcar, por eso es perdón. importante los controles que hay que hacer. Porque no es que porque el paciente por ahí anda bien y por ahí la familia ha pasado que, bueno, no, sí, yo le pedía la receta al médico clínico y me hacía la receta y total él andaba bien. No, él tiene, el paciente y la familia tienen que tomar conciencia de que esto es una patología y que necesita el control de un psiquiatra, porque esto es una forma también de que el paciente tome conciencia de que va a un control donde le van a preguntar, donde se va a chequear de que tome realmente la medicación. O sea, siempre lo mismo, ¿no? Repetimos en cuanto a la importancia de la contención familiar para ayudar a que el paciente continúe con los controles, por más que tome lo mismo. Lo mejor que le puede pasar, como yo les digo a veces, porque me dice, pero está siempre igual, lo mejor que te puede pasar si tu hijo está bien es que se mantenga. Eso no es motivo para quitar la medicación, ni mucho menos, al Sí, sí, contrario. Totalmente de Indica acuerdo, que Mari. vamos, indica que vamos por el buen camino, si sí, está bien, ¿no? seguro. Totalmente. Una pregunta acá dice, ¿cómo se le dice a un paciente de 28 años que es esquizofrénico? Bueno, ¿tiene que ser el familiar el que se lo diga o debe ser el médico, el psiquiatra? Ahí cumple un rol fundamental lo que vos llevas adelante, Pedro, durante tanto tiempo. Eh, en realidad es conjunta la cosa. El familiar, el paciente, si es posible en la consulta, juntos. De ahí, obviamente, no esperás al próximo mes, che, venite el mes que viene, pedir el turno a la secretaria. Hay una tensión que es la que nosotros anhelamos y otra que es la real. Muchas veces con María, con Pedro, nosotros estamos muy solos en el consultorio, con pocos recursos. A veces, obviamente que esto es ideal con recursos del Estado, donde uno pueda tener todo el grupo siempre apoyando a los pacientes. Muchas veces no es así, la medicación es cara, no hay cobertura social. Bueno, pero tratamos de hacer todo lo que se puede porque el ideal a veces no es lo que pasa, pero sí que el paciente se vaya con el diagnóstico en lo posible, que AFE, una charla que vayan a escuchar, que se orienten, todos juntos, acompañándolo, pero sí sabiendo con lo que lucha. Para mí es fundamental que el paciente sepa con lo que va a luchar, porque va a luchar, digamos, casi que el resto de su vida. Claro. Entonces, Sí, tarde o temprano y, el paciente se va a dar cuenta que tiene esquizofrenia. Sí, han y quedado, claro, y aparte, y darle más importancia a los síntomas que tiene que al nombre de la enfermedad, Claro, o sea, que tome conciencia, que sepa cómo se llama lo que tiene, pero a lo que hay que darle importancia es a cómo tal se cual, siente, qué síntomas tal cual. mejoraron, no centrar la atención No, tal cual. en el nombre, sino, bueno, sí Claro, saber lo muy que tiene, bien. pero Tal cual lo que dice Mari. Otra de las cosas a veces nos pasa, no sé si a vos, Mari, también te pasa que decimos qué pasa en el cerebro de él y resulta mucho más fácil la adherencia. Mira, me parece que hay un área claro, de tu cerebro que tiene una dopamina alta. Nosotros vamos a hacer un fármaco que trabaje sobre esa dopamina, que son lo que más ha demostrado que vos tengas este tipo de sufrimiento, porque vos no me digas que no sufrís. ¿Sufrís? Sí, sufro. Bueno, listo, no importa de qué forma. Yo te voy a dar un medicamento que va a trabajar sobre una vía, que te va a bajar dopamina, y nosotros mientras tengamos la dopamina baja vamos viendo cuánto tiempo, y arrancamos así. Posiblemente los pacientes vayan a leer y después vienen, doctor, yo tengo una esquizofrenia. Entonces, bueno, las claro. formas son diferentes. Sí, sí. Mm. bien, hay muchas Sí, sí, tal cual. preguntas relacionadas con medicación que por supuesto no se puede responder porque en todo caso quien debe dar respuesta a eso son los profesionales que lo atienden, ¿no? Por ejemplo, el caso de un familiar que dice que el hijo estaba tomando clozapina durante mucho tiempo, pasó a olanzapina y ahora lo ve más lento. O que está otro caso, que está tomando risperidona de 4 miligramos por día, le subieron la medicación y preguntan si está bien. O otro que está tomando lurasidona durante mucho tiempo y está inestable
y pregunta si eso puede ser una recaída y se requiere cambiarla. Por supuesto que en estos encuentros nosotros de ninguna manera podemos, debemos ni queremos dar respuesta por una cuestión básicamente ética. En todo caso, podemos hacer referencia a lo que dicen las guías de tratamiento para los casos que se mencionan, pero de ninguna manera decir si eso aplica necesariamente al caso particular del familiar con esquizofrenia que están planteando, ¿no? Por eso es Tal que cual. no podemos dar respuesta a eso. En todo caso, bueno, por ahí ver las 3 charlas que dimos sobre medicamentos a principios de este año y que están en el chat del WhatsApp, perdón, en el chat de YouTube, que hoy se pusieron los links, se subieron los links al chat de este Zoom, ¿no? Bueno, yo creo que estamos llegando ya. Y para acotar, Pedro, una cosa que decís, y Tarde, disculpa si me callo un poco, sí, el sí. pleomorfismo clínico que presenté al principio es todas las formas en que se puede manifestar la esquizofrenia. Les conté que cada dominio puede ser tratado con un fármaco que el psiquiatra cree oportuno para eso. Entonces, esto que muy bien dice Pedro depende del cuadro clínico tan florido y tan diferente que pueden tener las esquizofrenias y que tengan que ver con el uso de diferentes antipsicóticos de acuerdo a eso. Por eso es importante lo que el médico ve, más allá de apuntar sobre el fármaco, sobre qué dominio usa ese fármaco. Así que no, nada más. La última pregunta. Dice mi hermano, no lo llevan a controles psiquiátricos, está estable desde hace 2 años sin controles, ¿no? Por lo que yo hablo con él, vivimos en países diferentes, solo tenía delirio místico, al parecer sin alucinaciones. Y desde hace unos meses habla de que empezó a escuchar voces, ¿no? ¿Esto es producto de la falta de medicación y del control adecuado o era esperable que ocurriera este deterioro? Mirá qué pregunta, ¿no? Eh, a ver, obviamente aplica también acá lo que dije previamente, ¿no? De que no podemos hablar de un caso en particular. Pero bueno, no sé si ustedes tienen algún comentario para hacer o esto ya está, podríamos decir que está resuelto con la respuesta que hemos dado, ¿no? Claro, no podríamos adivinarlo, pero tal vez si hubiese ido a los controles, tal vez hubiese podido percibir algún síntoma o algo. Yo siempre cuando hablo con los pacientes, las familias siempre, y gente que ha tenido brotes y que después cuando están bien, que tiene por ahí más capacidad para poder interpretar lo que uno les pide, porque a veces uno hace psicoeducación con ellos y ellos en algunos casos hasta aprenden a identificar ciertas cuestiones. Entonces uno puede decir, mira, vos, viendo cada caso, uno puede decir, bueno, mira, cuando vos observes tal cosa, ya empezá a fijarte, ¿no? Porque son pacientes que realizan controles periódicos. Es muy difícil saber qué hubiese pasado. Capaz se hubiese podido prevenir algo mayor, ¿no? Claro, Si se hubiese ido a claro. control. Por eso siempre insistimos en los controles, que aunque el paciente esté bien, justo lo que acababa de decir, el paciente está bien, tiene que ir al control. No es que porque está bien no tiene que ir. Ahí es un error a veces que la gente cree que porque está bien no tiene que va solamente cuando se descompensa. Y ya llegamos tarde, porque nosotros tenemos que estar para la prevención de los brotes, no para cuando el brote está ya en su plenitud, que lo traigan delirante, eso ya no, ya llegamos tarde, llega tarde la familia, llega tarde el médico, nosotros tenemos que anticiparnos a eso. Y lo podemos detectar a veces, cuando conocemos al paciente de años, nos ha pasado a todos los que hacemos clínica, que lo vemos que capaz que ni él se dio cuenta y uno dice, me parece que estás un poquito más perspicaz o estás medio más alerta que otras veces, ¿cómo estás durmiendo? ¿No es cierto? Hay ciertas cuestiones en los controles que para eso están. O sea, yo creo que sí, que tiene que hacer los controles. Bien, Sí. bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que estamos ya sobre el tiempo, demasiado excedidos. Realmente excelentes las presentaciones, excelentes las respuestas a preguntas realmente muy incisivas y muy prácticas, propias, bueno, de este tipo de actividades y este tipo de encuentros, ¿no? Hay algunas que han quedado pendientes, una de Tere, Raibe, que en todo caso después podemos charlar en forma personal. Y bueno, invitarlos, como siempre terminamos, utilizando una frase del doctor Raimundo Mussolini, que es el presidente,
bueno, el alma mater de ACAPEF de Córdoba, la Asociación de Córdoba, que dice sigamos participando, ¿no? Esto es, el aprendizaje no termina nunca, es permanente y bueno, y hay que seguir estando activos como lo estamos haciendo ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por esta presentación nuevamente, Fabián y María. Y bueno, Gracias a nos vos y a encontramos. todos. Gracias, gracias No, Pedro y gracias a todos. a mí Gracias. no, a los familiares. Yo lo que hago es vehiculizar Acordarnos este. los intereses de los familiares y los aportes de ustedes precisamente son los que le dan sustento a esta iniciativa, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias.